Muy buenas tardes, capítulo 783 de Abrir toda la Biblia, parados en Romanos 3. Y vamos a ver si hacemos hoy 3 y 4. La carta del apóstol Pablo a los romanos, una de las más completas, digamos, teológicamente, para que no es para especialistas, es para cristianos que quieran entender bien en qué está parada su fe. Es así de simple. Ahora, estar parados en un libro como este, del Nuevo Testamento de la Biblia, requiere lectores hambrientos, en primer lugar, de entender la manera que en el primer siglo se explicó la fe cristiana a una iglesia que, como ya lo dijimos varias veces, estaba compuesta por dos grupos diferentes. Y cualquier iglesia en el día de hoy puede estar compuesta quizás por más grupos diferentes, ¿sí? Quienes vengan de alguna otra iglesia cristiana, como la iglesia católica, la iglesia ortodoxa, que quizás el mayor problema fue que no han estudiado la Biblia, que no la han conocido, ¿no? Pero también quienes vienen de otra fe o de otra falta de fe total, y entonces tienen que entender en primer lugar el Evangelio de Jesucristo. Y como la Biblia está compuesta por el Antiguo y el Nuevo, tienen que entender también todo lo que significa la obra de Dios, que fue, además de la salvación, de proveer la salvación, fue darnos un libro con toda la historia de lo que Él hizo para la salvación del hombre, de punta a punta. Y hoy vamos a ir un poco desde Romanos, que por supuesto no está en la mitad de la Biblia, ¿no? Sino en el tercio final. Vamos a volver al comienzo porque va a ser importante para entender todo este planteo que está haciendo Pablo a los judíos que querían convencer a los gentiles que no tenían nada de la ley de Dios y a los gentiles que venían de quizás muchos dioses y no tenían nada del tema de la redención. Porque si uno estudia un poco de la mitología griega, la mitología romana, y bueno, había sido armada por hombres para poder tener dioses para cada uno de sus intereses, de sus movidas, y para ser la mayoría dioses benefactores a su medida, ¿sí? Esto es muy simplista acerca de la mitología griega y romana, pero básicamente, para quien venía de ese mundo, lo mismo, para quien viene hoy de un mundo en el cual en su familia no se habló de Dios, nunca, no se lo tuvo en cuenta, no se conoció la Biblia. Entonces hay que llegar a poder entender el corazón del Evangelio. Y eso está acá en la epístola a los romanos. Bueno, dejamos ayer en el capítulo 3, y en realidad dejamos en el Antiguo Testamento, porque prácticamente lo último que leímos fue una cita donde hay un planteo muy interesante, ¿no? La cita del Salmo que dice, no hay justo ni uno. Ahora, estaba mirando un dato porque el Salmo 14, donde está todo ese texto que creo que son 6 capítulos o 6 versículos o 7 que Pablo los pone enteros en la carta, porque a veces Pablo pone un versículo, ¿no? Pero acá pone todos esos. Pero es un salmo que no dice Salmo de David, dice Salmo al director principal. Y entonces, pero tiene una indicación que los primeros versículos del Salmo 14 son iguales o están repetidos, no son iguales, están repetidos en el Salmo 53. Y entonces digo, bueno, vamos a leer el Salmo 53, ahí donde está esa misma cita tal cual. Y acá dice al director musical, no principal, al director musical, Salmo de David. De manera que el 14 y el 53 eran de David. Y entonces leo esos mismos versículos que están en Romanos capítulo 3. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, están corrompidos, sus obras son detestables, no hay uno solo que haga
que haga lo bueno. ¿Sí? En la otra versión dice no hay justo, ¿no? No hay justo ni uno. Desde el cielo Dios contempla a los mortales para ver si hay alguien que sea sensato y busque a Dios. Pero todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay ni un solo. Y el 4 dice, ¿acaso no entienden todos los que hacen lo malo, los que devoran a mi pueblo como si fueran pan? Jamás invocan a Dios. Este es el precioso Salmo 53, que tiene el mismo contenido del 14, y entonces en esta explicación que está dando en el capítulo 3 Pablo a su audiencia de gentiles y de judíos, ahora cristianos, está haciendo el planteo a donde ahora quiere llegar. Bueno, leímos esto también ayer, pero leo el 19 y 20. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por eso que le había explicado que nadie puede cumplirla finalmente. El 20 dice, por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios para hacer las obras que exige la ley. Nadie, a eso llega el apóstol. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Hasta ahí habíamos llegado, es decir, nos damos cuenta que es lo que Dios no quiere, ¿sí? Ahora, la ley sola, el conocimiento de la ley, no nos hace hacer realmente lo que Dios quiere. Muy bien, y entonces empezamos con el corazón del Evangelio, que es lo que Pablo está explicando, versículo 21, estamos en 3, 21, pero ahora, después de eso, de haber dicho que no hay nadie justo, que nadie pueda llegar a lo que la ley dice, pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esa justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. Si se hubiera quedado ahí, hubiera sido como abrir la puertita a un alivio. ¿Cómo podemos llegar a ser justificados por Dios? Está diciendo antes que no, que la ley sola solo nos muestra el pecado. Pero ahora nos dice que esta justicia de Dios, o sea, que Dios nos llegue a considerar justos, llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. Agrego a los que creen en Él. Y acá viene el corazón. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Reina Valera dice, destituidos, dejados afuera de la gloria de Dios. Pero, gracias a Dios que hay un pero, por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Corazón del Evangelio está acá, ¿sí? Yo tenía una frase ahí con respecto a la justicia, de otra manera que decía, pero no sé dónde. En algún otro versículo de estos que está explicando esto, lo de ser justificados, dice ser declarados justos por Dios. O sea, llegar a la justificación delante de Dios es ser declarados justos para Dios, delante de Dios. Ahora, acá Pablo nos acaba de decir que eso es solamente, gratuitamente, mediante la fe en Cristo. Seguimos. 3:25. Dios lo ofreció a Jesús. Dios ofreció. Y él habla de Cristo Jesús. Antes había dicho Jesucristo,
Cristo es ungido. Jesús es el nombre con el que el Salvador vino a la tierra. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Lo estoy leyendo así para mí, porque no es que sea muy fácil, sin embargo está muy claro. Es un concepto difícil, pero está muy claro. Dios es justo, dice que en la antigüedad había tenido que pasar por alto los pecados, o sea, como la incapacidad del hombre, que por eso lo único que tenía para expiar, para ser perdonados sus pecados, sacrificar animalitos, y Dios los formó en eso y les hizo 1000 formas de presentar a las ovejas, a las cabritas, en un sacrificio que fuera un símbolo que por esa sangre ellos iban a poder tener la redención, el perdón de los pecados. Al pueblo de la antigüedad, al que no podía llegar a entender a Dios, y por eso Dios les dio tanta formación, les dio a un Moisés que legisló y enseñó y lo escribió, y a todos los que escribieron para tener la Biblia. Pero simplemente dice de este modo, de que lo que dice en el 26, en este tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Que Él entregó no lo dice ahora, lo dice en todo momento, entregó su vida y su sangre para hacer este acto simbólico de justificar, de declararnos justos a los que creíamos en Él. 27, acá empieza otro párrafo. ¿Dónde está pues la jactancia? Y acá esto es para decir, claro, ven que era que le estaba presentando especialmente esto a los gentiles, porque los judíos querían que se circuncidaran, que hicieran todo lo de la ley, todo lo religioso, pero no la entrega de la vida. Entonces acá creo que este planteo cuando les dice jactarse por tener la ley y todo eso, ¿dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál principio? ¿Por el de la observancia de la ley? No. Este no debiera estar en negrita, mayúscula, grande. Por observar la ley es que queda uno justificado, no, sino por el de la fe. Y acá Pablo empieza a trabajar con la noción de fe para que puedan entenderlo. Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Esto es un mazazo a la religiosidad que está entre los judíos y entre los cristianos también. ¿Sí? De las 3 religiones cristianas, el hecho de querer ser justificado por las obras que la ley exige. ¿Sí? Si los que van de peregrinación a Luján, por ejemplo, por poner un ejemplo, no ponen su corazón en la fe de Jesucristo para que tenga valor ese acto de entrega al Señor, es pura religiosidad. ¿Es acaso Dios solo Dios de los judíos? Acá pone el dedito en la llaga. ¿No lo es también de los gentiles? Sí. Primero un no, ahora hay un sí, sí, también es Dios de los gentiles, pues no hay más que un solo Dios. Él justificará por la fe a los que están circuncidados y mediante la misma fe a los que no lo están. No es el asunto estar circuncidados. Fue un acto que Dios les enseñó, creo que Génesis 16, me parece 17,
un acto para sellar el pacto de una manera más que visible, física. Bueno, ¿quiere decir que anulamos la ley con la fe? De ninguna manera. Confirmamos la ley. Porque ahora seguimos porque el capítulo 4 es apasionante, porque vuelve a la historia y nos ayuda a entender la historia del Génesis. Entonces, ¿qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? En realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido de qué jactarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Le creyó Abraham a Dios y eso se lo tomó en cuenta como justicia. No podemos dejar de leer Génesis 15, porque si hace mucho que no leemos Génesis, no lo hemos leído todavía juntos y tenemos que leerlo, pero vamos a leer este párrafo. Génesis 15 empieza así. Después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. Le dijo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham le respondió, Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco? Tenía un sirio, un arameo tenía de siervo. Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. No, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Génesis 15:6. Abraham creyó al Señor y el Señor lo reconoció a él como justo. Después vienen otras cosas que hacen los humanos, que hacen cosas que van en contra de eso que creyeron. Pero en este momento, cuando el Señor estaba comenzando su pueblo, estaba trabajando con este Abraham, que era hijo de un caldeo, que había nacido en Caldea. Lo estaba iniciando en la confianza en Dios y en el pueblo que Dios empezaba a formar con Abraham. Entonces, estábamos en 4.3 y al empezar a explicarles a los romanos la historia de Abraham, primero lo que planta es la bandera, y la bandera dice, le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Fue justificado por la fe en lo que Dios le estaba diciendo. Ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Sin embargo, al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. David dice lo mismo, y acá Pablo saca al rey David. David dice lo mismo cuando habla de la dicha de aquel a quien Dios le atribuye justicia sin la mediación de sus obras. Y si no se me pierde, tengo, miren, 2 salmos. El Salmo 32, 1, 2, a ver si lo tengo acá. El Salmo 32, 1, 2 dice, dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. David primero había entendido aquel que era dichoso, aquel a quien que Dios le perdonara sus pecados. Y después hay otra cita, que no sé si la tengo, 2 Corintios 5:19 también, cuando le habla a los corintios, les dice
En Cristo, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados. Y acá también, claro, empieza con el dichosos del Salmo 32 y en el versículo 8 sigue diciendo, toma otro dichoso, toma el de dichoso de 2 de Corintios. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. ¿Acaso, versículo 9, acaso se ha reservado esta dicha solo para los que están circuncidados? ¿Acaso no lo es también para los gentiles? ¿Ven que vuelve? Estos textos son intensos, pero va y vuelve. Es un maestro excelente el apóstol Pablo. Hemos dicho que a Abraham se le tomó en cuenta la fe como justicia. ¿Bajo qué circunstancias sucedió esto? ¿Fue antes o después de ser circuncidado? Antes y no después. Yo me fijé, capítulo 15 está la fe y el 17 es la circuncisión. O sea, no dependía de la fe, no del acto ritual que el hombre puede hacer. Antes y no después. Es más, cuando todavía no estaba circuncidado, recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia que se le había tomado en cuenta por la fe. Después iba a ser un sello de ese acto de fe que Abraham tuvo cuando dice le creyó a Dios. Por tanto, Abraham es padre de todos los que creen, aunque no hayan sido circuncidados, y a estos se les toma en cuenta su fe como justicia. Y también es padre de aquellos que, además de haber sido circuncidados, siguen las huellas de nuestro padre Abraham, quien creyó cuando todavía era incircunciso. En efecto, cambia el párrafo para respirar. En efecto, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él sería heredero del mundo. No fue mediante la ley, sino mediante la fe, la cual se le tomó en cuenta como justicia. Porque si los que viven por la ley fueran los herederos, entonces la fe no tendría ya ningún valor y la promesa no serviría de nada. El otro libro donde está mucho el tema, prácticamente es el libro hermano, es el otro que fue escrito al principio, que es el de Gálatas. Y Gálatas era en el Asia Menor, donde dice lo mismo, a ver, 3.18 de Gálatas dice que está enseñándoles lo mismo a los Gálatas. Dice, empieza el 17, cuando buscamos ser justificados por Cristo, se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores. Y en el 18 dice, si uno vuelve a edificar lo que antes había destruido, se hace... No, esperen que estoy leyendo 2.18, cuando igual está explicando lo mismo, pero yo buscaba era el 3.18, donde dice, si la herencia se basa en la ley, ya no se basa en la promesa, pero Dios se la concedió gratuitamente a Abraham mediante una promesa, que iba a tener un hijo y una descendencia, y Abraham lo creyó es decir, eso que era la palabra de Dios ahí real, que la escuchó Abraham, nosotros la tenemos en la palabra de Dios. Creerle a la promesa de Dios es lo que nos hace justificados. Bueno, vuelvo a Romanos. Si los que viven por la ley fueran los herederos, entonces la fe no tendría ya ningún valor y la promesa no serviría de nada. La ley, en efecto, acarrea castigo, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por eso, la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia
y acá une el concepto de gracia, lo suma al concepto de fe, porque la gracia es de Dios y la recibimos. La promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham. Esta promesa no es solo para los que son de la ley, sino para los que son también de la fe de Abraham, quien es el Padre que tenemos en común. Se lo está diciendo a los nuevos cristianos que venían del paganismo, pero a quienes les está adjudicando que al ser cristianos ya reciben la fe que tuvo Abraham. ¿Sí? Y estos nuevos cristianos, yo no sé si ya estaba circulando alguno de los evangelios, pero creo que sí. El primer evangelio se cree que fue alrededor del año 55 y dijimos que esta carta era del 57, de manera que es posible que ellos ya estuvieran leyendo un evangelio. Entonces, seguimos. Esta promesa no es solo para los que son de la ley, sino para los que son también de la fe de Abraham, quien es el Padre que tenemos en común. Delante de Dios, como está escrito, te he confirmado como Padre de muchas naciones. Y esto lo dice en Génesis 17:10, el capítulo de la circuncisión. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama a las cosas que no son como si ya existieran. Este es un versículo muy conocido, pero creo que mucha gente no sabe que es de Romanos 4, donde está haciendo toda esta explicación que es compleja para los que vienen del mundo pagano y es compleja para los que vienen del mundo pagano de hoy, que no han conocido nada de Dios, que lo único por ahí que tienen visual es un Cristo crucificado en una iglesia y no saben que Cristo resucitó. Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama a las cosas que no son como si ya existieran. Eso es el ejercicio de la fe que hoy día tenemos los cristianos. Y si en este momento, en este tiempo, nos sirve, tomémonos de esto. Dios es el que llama a las cosas que no son como si ya existieran. Este es el origen de la esperanza en el Señor, que tiene control de este mundo, que tiene control de este país y que es el que está viendo las cosas que van a venir. Y los cristianos tenemos que subirnos a esa fe de que estamos unidos por la gracia de ese Dios que llama a las cosas como si ya existieran. Contra toda esperanza, voy por el 18, Abraham creyó y esperó. Contra toda esperanza, era viejo, no tenía hijos, la esposa era estéril. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó. Y de este modo llegó a ser el padre de muchas naciones, tal como se le había dicho. Así de numerosa será tu descendencia. Génesis 17:17. Si su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, que ya tenía 100 años y que también estaba muerta la matriz de Sara, ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo. Ojo, los que están atados nada más que a los ritos de una religión son, la Biblia los llama incrédulos, Ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Y Dios le había prometido tener un hijo y que de ese hijo la descendencia sería como las estrellas del cielo. Y hoy, aunque en un momento difícil, el pueblo de Israel sigue estando vivo, cuando tantas veces pudo haber sido exterminado. Lástima que no conocieron al Mesías y no aceptaron al Mesías. Entonces el 21 nos dice Abraham plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia.
Si volviéramos a leer todo, capítulo 2, 3 y 4, veríamos que acá está terminando de dar toda la vuelta por la cual fue explicando con la base en la vida de Abraham, de cuando Dios enseñó la fe por primera vez, aunque a Noé también le había enseñado la fe, pero como una explicación básica de doctrina, de teología. Se le tomó en cuenta su fe como justicia. Y esto de que se le tomó en cuenta no se escribió solo para Abraham, sino también para nosotros. Este es todo el capítulo 4 y está terminándolo el apóstol Pablo y nos está diciendo, ya que es para nosotros, ¿qué nos dice? Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Esto comenzó en el capítulo 2 diciéndonos que no hay justo ni ninguno. Después siguió en el 3 mostrándonos que hacía falta que hubiera una justificación que Dios iba a proveer. Y en el 4 ya nos habla de que esto es posible por la fe en Jesucristo, quien fue el que hizo posible, fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! No volvamos a decir estos capítulos de Pablo son difíciles. Si son difíciles, leámoslos en voz alta, lentamente, pensando, yendo a ver con las referencias, a ver si era verdad todo eso que decía de Abraham y llegando hasta acá. Y ahora viene el capítulo 5. El capítulo 5 es una maravilla de la alegría, el poder y la gloria del mensaje cristiano, de lo que Jesucristo hizo posible. Ya pasamos la parte más intensa, aunque después va a venir un poco, pero ahora viene el 5 que es glorioso y nos va a llenar de fe a nosotros en este tiempo. Una vez más, gracias a Dios por su palabra y seguimos mañana con el capítulo 5 de Romanos. Que Dios los bendiga ricamente.